Amigos, vamos a hablar ahora de esta galería hiperbórea subterránea que se encuentra en Rumania, específicamente en la zona de Rosia Montana, en los montes Apuseni. Esto es una región minera. A lo largo de los años, pues en esta zona, en este lugar, se han desenterrado pues, varios descubrimientos bastante interesantes, siendo el más interesante de todos ellos, aquí es donde estamos viendo parte de esta zona de la Rosia Montana, siendo el más interesante de todos ellos el de un esqueleto de aproximadamente 10 metros de altura, hallado en el año de 1976. Hace unos 5.500 años, una cultura antigua, los Agatirsi, construirían una galería subterránea en esta región. Y en febrero del 2012, un grupo de geólogos estaban excavando en busca de una veta de oro en esta misma zona y continuaron cavando hasta que acabaron topándose con el suelo de esta galería. Para su gran sorpresa encontraron también una piedra sepulcral que definitivamente pues se salía de todo lo común, específicamente pues por su tamaño. Los geólogos tomaron una muestra también de esta piedra y los resultados del laboratorio revelaron que sus componentes incluían un 55% de polvo de oro de 24 quilates, un 15% de polvo de granito y un 30% de wolframio. Además, los análisis revelaron que esta roca compuesta había sido fabricada mediante algún tipo de tecnología desconocida hasta el día de hoy. Después, pues esta galería ya conocida por el hombre como la Galería Hiperbórea o la Galería número 13, pues el lugar en el que se realizó este asombroso descubrimiento se encuentra bajo la pequeña población de Cornea. En 1976 se llevaron a cabo también otros descubrimientos diversos en el lugar. No obstante, pues en nombre de la seguridad, estos descubrimientos antropológicos y arqueológicos fueron considerados demasiado poco comunes y chocantes para la época. O sea, nuevamente los catalogarían como UPARTs. De modo que esta galería pues, fue sellada permanentemente. La piedra del sepulcro no fue el único elemento poco común hallado en el interior de esta galería. Sobre ella, pues, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un gigante de unos 10 metros de estatura. Al parecer, el gigante había sido enterrado allí tras su muerte, con sus piernas recogidas a un lado. En un momento más veremos esta imagen, aquí la tenemos en pantalla, la cual es este esqueleto encontrado en esta zona. Careciendo del equipo adecuado necesario para analizar pues un descubrimiento como este en ese tiempo, el esqueleto fue enviado a Moscú y por desgracia pues nada se ha sabido de los huesos de este gigante desde ese entonces. En cuanto a la piedra de la sepultura, se decidió analizarla mediante una nueva serie de investigaciones. Esto ocurrió en el año 2012. La reliquia fue desenterrada de nuevo y las mediciones demostraron que medía 6 metros de ancho, 12 metros de largo y 3 metros de alto. Pesaba esta piedra sepulcral casi 1.700 toneladas y contenía en su interior unas 900 toneladas de oro puro. Para hacernos una idea, pues dicha cantidad de oro habría requerido más de 20 años de trabajo de minería en este lugar. Lo último que se supo de esta enorme piedra fue que había sido cortada en 80 pedazos más pequeños a fin de posibilitar su transporte. En cuanto a su destino, pues se desconoce completamente a dónde fue a parar estos fragmentos de esta piedra. Uno de los arqueólogos que trabajó en la Galería 13 tomó una serie de fotografías de la piedra del sepulcro y se las envió a un paleolingüista. Este observó una inscripción en bajo relieve de color verde esmeralda que cubría toda la superficie de esta enorme losa. El texto había sido escrito en 3 líneas paralelas que empezaban en su esquina superior izquierda. Desde ahí la inscripción descendía en diagonal. De forma similar,
como a una serpiente y describía también una espiral en torno a la cabeza de un lobo. Finalmente el texto acababa en la esquina inferior derecha. Este paleolingüista especulaba con la posibilidad de que esta escritura, pues desconocida, pudiera ser el tipo de escritura conocida como pelasgo, y opinaba asimismo que el descubrimiento, con sus grabados y inscripciones, pues poseía claramente un gran valor histórico y cultural. Aún así, la piedra fue cortada en pedazos y algunos dicen también que fue completamente fundida para poder ser transportada. El Estado obtuvo un porcentaje, digamos, de estas 19 piezas que finalmente se cortaron, y el 31% como estaba estipulado en el contrato de explotación de oro de esta zona minera. Entonces, pues en el transcurso de las excavaciones, el izado de esta piedra del sepulcro también reveló la entrada a un subterráneo, una fosa de unos 4 metros de diámetro, que presentaba una escalera descendiente en espiral, y de su interior pues alcanzaba a llegar una luz de color violeta. Una inspección más cuidadosa de los escalones permitió apreciar claramente que parecía como si hubieran sido cortados en las propias paredes de la fosa con una tecnología avanzada, tal vez con un láser. En cuanto a la luz violeta, pues nadie supo determinar su origen. Este paleolingüista que habría eh, pues estudiado estas piedras, esta piedra sepulcral, pues bajó por las escaleras, pasó la noche en ese lugar y después pues se dijo que el hombre jamás regresaría de esa fosa. Finalmente, el ejército decidió sellar con cemento la entrada a ese subterráneo junto con la Galería 13 en su totalidad. Regresamos con esta galería hiperbórea y pues después de sellada esta zona, pues los presentes jamás volvieron a hablar acerca de estos descubrimientos, ya que se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad, por lo que, por lo que puede haber en el subterráneo al que llevaban las escaleras. Y pues entonces, después de sellada esta zona, pues todo esto continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero leyendas rumanas que hablen acerca de seres gigantes, haciendo referencia a este esqueleto encontrado en esta zona, sí hay en la zona. Dependiendo de la región de Rumania de la que proceda la leyenda, se le llama de diferentes formas a estos gigantes. En los alrededores de esa zona de Bociorul, por ejemplo, los gigantes son conocidos como los tártaros o los tártari. Se han hallado varios esqueletos también de estaturas pues normalmente alta también en zonas como Escayeni, junto a los montes Busaului. En ciertas ocasiones, cuando unos campesinos intentaban plantar manzanos en una colina, descubrieron por casualidad esqueletos humanoides de más de 2,5 metros, junto también con algunos fragmentos de cerámica. Conocedores también de las leyendas de la zona, las gentes de la región pensaron inmediatamente que podrían ser estos restos de los tártaros. Una de estas leyendas llegó incluso a afirmar que la formación montañosa, conocida como los pilares de Tainita, habían sido construidas realmente por estos gigantes de tiempos remotos. En el pasado, también se creía que los gigantes habían construido dos grandes salas subterráneas en algún lugar bajo las montañas. La extraña formación que puede verse en los pilares de Tainita recuerda a un conjunto de sillas de piedra. Al encontrarse a una elevada altitud y en una zona de muy difícil acceso, las gentes del lugar creyeron que fueron los tártaros quienes construyeron estas sillas de piedra para poder tomar asiento cuando se reunían, tal vez para celebrar o estar en algún tipo de consejo. Otra leyenda también del país de Jatej cuenta la historia de dos
gigantes que construyeron pues esas grandes ciudades, una en Deva y la otra en el pico de la montaña cortada, conocida también en su idioma como Montele Retezat. Estaban acabando de construirlas cuando un gigante de Deva contempló la ciudad de su rival y al ver que le había quedado pues mucho mejor, mucho más bien construida, pues este gigante sintió envidia. En un arrebato de ira arrojó un arado en dirección a la ciudadela de la montaña, destruyendo la ciudad y cortando la cima de la montaña pues, de un solo tajo. De este modo, la montaña se ganó su nombre, siendo conocida desde entonces como la montaña cortada. En regiones también como Teleorman, como Giurgi y el sur de Muntenia, los gigantes también son conocidos como Jidovi. Una leyenda local narra la historia de un héroe de nombre Novak que luchó con uno de estos Jidovi. Una vez derrotado, el gigante escapó para salvar su vida, pero en su vida dejó una marca en el suelo. El lugar fue conocido desde entonces como Brazda Lui Novak. Y en la región hay también otras formaciones llamadas Maguri por las gentes del lugar y que se cree igualmente que fueron construidas por gigantes. En Yurgula, antigua ciudad de Argadeva, se llevó a cabo un descubrimiento interesante en esta región en los años de 1940 aproximadamente. En esta década, los arqueólogos desenterraron hasta 80 esqueletos humanoides que parecían ser de gigantes, ya que la mayoría rebasaba los 2,5 metros de altura, llegando hasta los 3,5 metros. Estos enormes esqueletos, pues, fueron una sorpresa cuando fueron descubiertos en esa zona en ese tiempo. Y se han hallado pues más esqueletos de gigantes en otros lugares del país. En Rumania, por ejemplo, también en 1989 se encontraron 20 esqueletos gigantes en Pantelimon, en Nevada. También se han desenterrado otros hallazgos similares en Olovbragi, en Cetateni, bajo el monasterio de Negruvoda, y en los montes Vusegi, en los que los obreros quedaron sorprendidos al descubrir la existencia de una antigua red de túneles en el subsuelo, una red de túneles en la cual encontrarían cosas aún más interesantes que en esta galería hiperbórea. Después hablaremos también de estos montes Vusegi, ya que es una parte fundamental en la cual pues, el conocimiento y también de lo que se encontró en el lugar es bastante importante. Así pues, se han descubierto esqueletos de gigantes en numerosos puntos de Rumania. A pesar de que la mayor parte de ellos se perdieron o no se sabe nada después de que fueron entregados a ciertas autoridades, pues repentinamente poco después de haber sido descubiertos estos esqueletos y entregados, pues se han continuado desenterrando muchos más durante varios años. Así que no solamente de los que ya hemos mencionado aquí en América, sobre todo en Nevada, en los Estados Unidos, en México, en los Tinametzin, en Argentina, en la Patagonia y en otros lugares que hemos hablado acerca de estos seres gigantes, pues también en Rumania hay bastantes historias y leyendas de estos seres gigantes y también se han encontrado pues, restos óseos y artefactos que indican que estas leyendas pues, podrían ser completamente ciertas.